El más allá, realidad o ficción. La muerte. Es un tema que ha fascinado y atemorizado a la humanidad desde el inicio de los tiempos. ¿Qué nos pasa después de nuestro último aliento? ¿Existe la vida después de la muerte o simplemente dejamos de existir? A lo largo de la historia, diversas culturas y religiones han desarrollado sus propias creencias sobre el más allá. Algunos creen en la reencarnación, mientras que otros imaginan un paraíso o un inframundo. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Profundicemos en las Escrituras y descubramos la verdad sobre el más allá. La doctrina del purgatorio no se encuentra en la Biblia. Es una tradición hecha por el hombre que se desarrolló siglos después de la época de Cristo y los apóstoles. El concepto de purgatorio comenzó a surgir en la iglesia primitiva, influenciado por una combinación de filosofía griega, creencias paganas y una mala interpretación de ciertos pasajes bíblicos. No fue hasta la Edad Media que la doctrina del purgatorio se desarrolló completamente y fue sancionada oficialmente por la Iglesia Católica. El Concilio de Trento, que tuvo lugar del año 1545 al año 1563, definió formalmente la doctrina del purgatorio y afirmó su existencia como dogma de la fe católica. Este concilio también estableció la práctica de las indulgencias, que se decía que acortaban el tiempo que una persona pasaría en el purgatorio. La Iglesia Católica enseña que el purgatorio es un paso necesario para que muchos creyentes sean purificados y preparados para el cielo. Se cree que es un lugar de intenso sufrimiento donde las almas son purgadas de sus impurezas restantes. Los defensores del purgatorio a menudo señalan pasajes de la Biblia que hablan de un fuego que prueba la calidad de nuestras obras. Sin embargo, una mirada más cercana revela una interpretación diferente. El fuego mencionado se refiere al tribunal de Cristo, donde las obras serán probadas. Este juicio evalúa la calidad de nuestras obras y determina nuestras recompensas en el cielo. La Biblia enseña que nuestros pecados son perdonados en el momento de la salvación. La Biblia es muy clara sobre cómo alcanzamos la salvación. No es a través de nuestros propios esfuerzos, buenas obras o tiempo pasado en un supuesto purgatorio. La salvación es un regalo gratuito de Dios, recibido por la fe solo en Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra salvación no depende de nuestra propia justicia, sino de la justicia de Cristo, que se nos imputa en el momento de la fe. Jesús mismo declaró: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan, capítulo 14, versículo 6. Él es el único mediador entre Dios y el hombre, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos, capítulo 4, versículo 12. La Biblia declara enfáticamente que cuando confesamos nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. No hay mención de un estado temporal de castigo o purificación después de la muerte para los creyentes. Hebreos, capítulo 10, versículo 14 nos asegura: Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para expiar todos nuestros pecados, de una vez por todas. No hay necesidad de más purificación o pago por nuestras transgresiones. Cuando Jesús murió en la cruz, gritó: Consumado es. Juan, capítulo 19, versículo 30. Esta declaración triunfante significó la culminación de su obra redentora. La deuda de nuestro pecado fue pagada en su totalidad, y no hay necesidad de ningún otro sacrificio o sufrimiento de nuestra parte. La Biblia presenta constantemente solo dos destinos eternos para la humanidad: el cielo y el infierno. No se menciona una tercera opción, como el purgatorio. Jesús mismo habló de estos dos destinos en sus enseñanzas. Describió el cielo como un lugar de gozo eterno y comunión con Dios, mientras que advirtió del infierno como un lugar de castigo eterno y separación de Dios. En Mateo capítulo 25, versículo 46, Jesús dijo: E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Este versículo indica claramente que solo hay dos destinos eternos, y ambos son permanentes. No existe un estado intermedio como el purgatorio. La doctrina del purgatorio no es simplemente una nota teológica interesante.
tiene serias implicaciones para la forma en que entendemos el Evangelio y nuestra relación con Dios. Al enseñar que podemos expiar nuestros propios pecados después de la muerte, el purgatorio socava la suficiencia del sacrificio de Cristo y arroja dudas sobre la seguridad de nuestra salvación. Crea un clima de miedo e incertidumbre, ya que los creyentes se quedan preguntándose si han hecho lo suficiente para merecer el cielo, o si tendrán que soportar los fuegos del purgatorio. Además, la venta de indulgencias, que era una práctica común en la Edad Media, explotaba el miedo de la gente al purgatorio y condujo a una corrupción generalizada dentro de la iglesia. La idea de que uno podía comprar su salida del purgatorio o acortar su tiempo allí es completamente antitética a la enseñanza bíblica de la salvación por gracia, solo a través de la fe. La Biblia es la palabra inspirada por Dios, y es nuestra guía infalible para la vida y la eternidad. Cuando nos enfrentamos a tradiciones o doctrinas que contradicen las claras enseñanzas de la Escritura, debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios y rechazar todo lo que vaya más allá de sus páginas. Como nos recuerda 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Uno de los dones más preciosos que ofrece el Evangelio es la seguridad de la salvación. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, podemos tener la certeza absoluta de que nuestros pecados son perdonados y de que tenemos vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 dice: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nuestra seguridad de salvación no se basa en nuestros sentimientos u obras, sino en la verdad objetiva de la palabra de Dios, y la obra terminada de Cristo en la cruz. La doctrina del purgatorio roba a los creyentes esta seguridad, dejándolos en un perpetuo estado de duda e incertidumbre sobre su destino eterno. Sin embargo, cuando confiamos solo en Cristo para nuestra salvación, podemos tener paz con Dios y confianza en nuestra esperanza futura. En un mundo lleno de cosmovisiones y creencias religiosas en competencia, es esencial que los cristianos sean capaces de discernir la verdad del error. Debemos ser estudiantes diligentes de la palabra de Dios, probando todo lo que escuchamos con el estándar de la Escritura. Colosenses, capítulo 2, versículo 8 nos advierte: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cuando nos encontramos con falsas enseñanzas, como la doctrina del purgatorio, no debemos tener miedo de desafiarlas con gentileza y respeto, señalando siempre a la gente la verdad de la palabra de Dios. El mensaje del Evangelio es simple pero profundo. Dios, en su infinito amor, envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por nuestros pecados, para que pudiéramos tener vida eterna. Cuando nos apartamos de nuestro pecado y ponemos nuestra fe en Cristo, somos perdonados, limpiados y hechos nuevas criaturas. La doctrina del purgatorio agrega una capa innecesaria de complejidad y confusión a este hermoso mensaje de gracia. Socava la suficiencia del sacrificio de Cristo y crea un clima de miedo e incertidumbre para los creyentes. Abracemos la simplicidad del Evangelio, confiando solo en Cristo para nuestra salvación y viviendo cada día con la alegre seguridad de que somos hijos de Dios, destinados a una eternidad con Él en el cielo.